Le doy la cordial bienvenida a todos los que nos ven por nuestro canal de YouTube, Casa de Dios, Puerto Ordaz, Venezuela. Las puertas de estas casas están abiertas. Si estás en esta ciudad, aquí te esperamos. Hoy voy a compartir con ustedes un tema el cual he llamado transición, de la incredulidad a la fe. Diga conmigo, transición, de la incredulidad a la fe. Hay muchas cosas que en este tiempo están ocurriendo en nuestras vidas como una transición. E incluso este tiempo proféticamente, este mes es un mes de transición. Y quiero comenzar dándote el concepto de lo que es la transición. Dice, acción y efecto de pasar de un modo de ser a otro distinto, es decir, de estar de una manera y pasar a otra manera diferente. Esto puede ocuparse del ser o del estar. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de una transición, hablamos de una serie de cambios que vienen a nuestras vidas, cambios que pueden ser positivos, cuando estos cambios te llevan a madurar, te llevan a crecer, te llevan a fortalecer tu conocimiento o tu vida espiritual. Estamos hablando que es algo que te trae un aporte, que trae añadidura especial para tú seguir fortaleciendo aquello que Dios te ha llamado a hacer. Pero también hay cambios que son negativos, cambios que vienen para tu autodestrucción. Y cuando digo tu autodestrucción es porque cuando ya nosotros tenemos el conocimiento de que somos hijos de Dios y sencillamente no queremos tomar como propia cada una de las promesas y de la dirección que Dios nos está dando, entonces comenzamos a estar en un ambiente peligroso, comenzamos a estar en una posición peligrosa. ¿Por qué? Porque comenzamos nosotros mismos a sabotear aquello que Dios quiere hacer. Por eso esos cambios resultan ser negativos. ¿Por qué? Porque comienzan a minimizar realmente el objetivo que Dios desde el principio planificó para que nosotros pudiésemos avanzar conforme a su palabra y conforme a su propósito para con nuestras vidas. Ahora, constantemente, si nosotros nos damos cuenta, pasamos por tiempos de transición. Cuando nacemos somos unos bebés que no caminamos, pero pasado un tiempo comenzamos, ¿verdad?, a dar esos primeros pasos, dejamos de ser bebés y comenzamos ya a ser niños que caminan por sí solos, algunas veces corren y bueno, y cuando comienzan a caerse, ahí comienzan los primeros aprendizajes, nos damos cuenta que la vida es dura, ¿verdad?, cuando uno se cae como niño. Pero luego de niño pasa adolescente, de adolescente ya pasa joven, de joven ya pasa a ser un adulto con responsabilidades. Todos esos son cambios, son transiciones que uno va haciendo y que va añadiendo compromiso y responsabilidad. Dejas de vivir en las casas de tus padres cuando comienzas, o dejas de ser soltero para comenzar a estar casado. Momentos que también se forman o que consisten en una transición. ¿Por qué? Porque hacías las cosas de una manera y ahora tienes que hacerlas de otra, pero realmente quedan señales que hay un crecimiento en tu vida. Ahora, en nuestra vida espiritual como seguidores de Jesús también pasamos por tiempos de transición donde tenemos que aprender que más que seguidores de Cristo tenemos que ser creyentes de su palabra, creyentes de las promesas que el Señor nos ha dado y obedientes, por supuesto, a aquellas que marcan un mandato o una dirección. Y fíjate que una de las cosas que nosotros tenemos que saber como discípulos es que hay dos formas de aprender en la vida. La primera es a través de nuestras propias experiencias y la segunda es a través de las experiencias de otros. Y cuando nosotros leemos los evangelios y vemos o leemos la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, y vemos cómo fue el comportamiento, las acciones de los discípulos que tuvo Jesús, de los hombres, de las mujeres que creyeron en Jesús, nos damos cuenta que eran personas que tenían debilidades, que también tuvieron sus flaquezas, sus momentos que fallaron, pero al igual tuvieron virtudes, fortaleza, fueron personas que realmente se reivindicaron ante las cosas que pudieron hacer de forma incorrecta. Y hoy te quiero compartir lo que ocurrió con uno de los discípulos llamado Tomás. En el libro de Juan, capítulo 20, versículo del 24 al 29, dice de la siguiente manera: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Para este momento ya Jesús había resucitado,
Jesús murió en la cruz, pero él previamente a ese momento ya había hablado con sus discípulos y ya le había dicho lo que iba a acontecer. Le dijo: yo voy a morir, pero yo voy a resucitar al tercer día y yo voy a venir a ustedes. Ahora, fíjese que hay cosas que pasaron en ese tiempo que aún siguen pasando. Porque los discípulos, ¿verdad?, cuando vieron a Jesús, cuando tuvieron la experiencia de ver a Jesús después de resucitado, inmediatamente certificaron: wow, cumplió su palabra. Pero también habían otros discípulos, ¿verdad?, en este caso como el discípulo llamado Tomás, que también tenía una posición, que también tenía una postura. Es decir, podemos ser todos discípulos, pero una cosa es la que usted diga y otra cosa es la que realmente usted piensa. Y como lo enseña la palabra, de la abundancia del corazón siempre va a hablar la boca. Entonces viene Tomás y le dice en el versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en un costado, ¿qué dijo? No creeré. Aparte que él estaba pidiendo algo que, oye, le gustaba como las cosas crudas, ¿no? O sea, meter la mano en la llaga, en el costado, una cosa como fuerte. Algunos ven la sangre y se desmayan. Este no, este quería no verla, quería meter la mano y ver cómo era que estaba esa herida allí. Dice el 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. ¿Cómo estaban las puertas? Cerradas. ¿Y qué hizo Jesús? Sencillamente entró. Porque literalmente nosotros tenemos que saber que al Señor no se le cierra ni se le abre puertas. Él llega donde quiere llegar y va a donde quiere ir. Amén. Y Él, cuando dice: yo necesito dar un mensaje a mis hijos, Él va a llegar y sencillamente Él no pide permiso. Él está allí para decir presente. Y dice, luego a Tomás, después que entró, dijo paz, saludó y dijo, luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Pero aquí le dijo: no tengo problema en que toques, no tengo problema en que veas de cerca. Pero aquí es donde viene la gran enseñanza de Jesús hacia su discípulo. Y dijo: no seas incrédulo, sino creyente. No era cualquier persona. Era una persona que caminaba cerca de Jesús. Sin embargo, su postura era de incredulidad. Y creo que en este tiempo hay muchas personas que, sin darse cuenta, todavía tienen la postura de Tomás. Quieren ver para creer. Y el Señor Jesús no tiene problema en que nosotros veamos. Incluso si se lo pedimos, Él lo va a permitir. Jesús teóricamente no estaba allí para escuchar lo que dijo Tomás, lo que él quería hacer, pero sabemos que Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, está en todas partes. Pero Él conocía lo que muchas veces nosotros no podemos conocer, que es el ¿qué? Corazón. Y Él sabía quién era Tomás. Por eso que cuando Él llega le dice inmediatamente: ven, mete la mano aquí, pon la mano en mi costado para que tú puedas ver. Pero le hace la petición: no seas incrédulo, sé creyente. Porque aquellos que somos creyentes somos aquellos que operamos en la fe. Somos aquellos que, por más que alguien nos pueda decir lo que sea, estamos creyendo es en lo que Dios está hablando. Hoy en día Dios está hablando a su iglesia, Dios está hablando a su pueblo, pero también el mundo está gritando otro mensaje. Y nosotros tenemos que decidir: ¿coloco mis oídos a los gritos desesperados del mundo o realmente afino mis oídos a lo que Dios está hablando? Porque de esa manera entonces yo voy a diferenciar si soy un creyente o si soy una persona incrédula. Ahora, dice el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo en el 29: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Hay algún bienaventurado en este auditorio en esta mañana? De los que no ven, pero creen.
Porque cuando tú te permites creer sin ver, tú te estás exponiendo a los milagros sobrenaturales de Dios, a los de repente de Dios, aquello que el hombre no puede explicar, aquellas cosas buenas y agradables que te pasan solamente por creer, solamente por decir: yo permanezco atado a la palabra de vida, que es la que me da esperanza. Y en este tiempo estamos viviendo una temporada de transición, temporadas de cambio, para los cuales tenemos que estar atentos. Diga conmigo, atentos. Y tenemos que estar atentos para no hacer resistencia a todo lo extraordinario de parte de Dios que está a punto de detonarse en tu vida. Hay cosas extraordinarias de Dios que están gravitando y que ya están a la puerta de tu vida. Y por eso tenemos que estar atentos, porque toda transición y todo cambio lleva consigo una demanda en lo personal. Cosas que tengo que dejar de hacer o comenzar a hacer. Es una demanda que cada uno de nosotros va a tener de acuerdo a ese proceso por el que está pasando. Pero en medio de esa demanda yo tengo que siempre estar atento a mantenerme alineado a la voz de mi Padre, conectado a lo que Dios está haciendo, consciente de que todo cambio, toda transición siempre será para que se convierta en un testimonio de vida y de bendición. El Señor te permite pasar por situaciones. El Señor permite que tú puedas pasar por pruebas, pero realmente lo hace primero porque confía en que tú las puedas superar, y segundo para que tú también aprendas a conocerte y a saber lo que portas de parte de tu Señor. Estamos pasando por pruebas, por cambios de hábitos, e incluso estamos pasando por ese momento donde tenemos que dejar atrás las glorias pasadas. Hay cosas hermosas que Dios hizo tal vez en tu vida hace algunos años, el año pasado, el antes pasado, en algún momento. Cosas hermosas que tú dijiste: Dios mío, yo he visto tu mano. ¿Hay alguien que ha tenido algún milagro en este tiempo? Levante su mano. En tiempos anteriores, años pasados, que pueda decir: yo reconozco que fue Dios que metió su mano, yo reconozco que aquí hubo una intervención divina. Pero estamos en el momento donde no podemos vivir de glorias pasadas. Tenemos que aprender a vivir de glorias presentes, porque este es el momento donde el Señor está dando nuevas fuerzas, está llevándonos a otra dimensión de fe, con el propósito de que podamos recibir la porción de gloria que tiene para esta temporada. Hay algo que viene de parte de Dios cada día, cada año, en cada momento, y nosotros tenemos que apropiarnos de ella, porque no podemos seguir viendo lo que pasó y disfrutando de lo que pasó y fanfarroneando de lo que ya pasó. Porque Dios es un Dios que hace cosas nuevas cada mañana. Y Él quiere que constantemente estemos experimentando su mover en nuestras vidas. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado, y por eso tenemos que estar atentos, es de saber que los procesos son transitorios. Pero nosotros tenemos que decidir: estoy expectante, es decir, a pesar del momento difícil que se pueda estar viviendo, me mantengo expectante de lo que Dios va a hacer porque sé que va a hacer algo a mi favor. O por el contrario, comienzo a sumergirme en mi propio mundo, donde comienzo a darle rienda suelta al desánimo, donde se comienza también a cultivar esa sensación de abandono que, dicho sea de paso, Dios jamás ha planificado para ti. Porque en medio del proceso se reciben esos golpes, esas pruebas, esas cosas que son inesperadas, y uno tal vez, ¿verdad?, se pueda sentir: ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde está mi Padre que no lo estoy viendo? Pero nuevamente sale a la luz la fe. No estoy viendo, pero estoy creyendo que Él está de mi lado, que Él está conmigo. No veo, pero creo. Y es ahí donde está la diferencia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. ¿Cómo hace el Señor las cosas? Todas nuevas.
Por lo tanto, tenemos que dejar lo viejo atrás y estar expectante para lo nuevo, porque Él tiene cosas nuevas preparadas para ti, para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos. Él tiene cosas nuevas preparadas para ti. Y dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La palabra de Dios es fiel, es verdadera. Por eso se va a cumplir en tu vida. Pero de ti depende cuando se cumplan, porque de acuerdo a cómo tú pases tu tiempo, tu proceso, tu cambio, va a depender cuánto se acelere ese cumplimiento sobre ti. Por eso es que estamos en momentos donde tenemos que ser espirituales y no carnales. La carnalidad es frívola, es fría, es calculadora, es meticulosa. A esa es la carnalidad. A todo le pone un pero, a todo le saca una cuestión, a todo siempre busca la manera de desviar la concentración en lo que es lo espiritual. Lo espiritual no se puede ver, pero se percibe. Se percibe en un ambiente, se percibe en el lugar donde tú estás. Y nosotros somos personas que atraemos el reino de Dios a la tierra. Por lo tanto, tenemos que aprender a caminar de forma espiritual como hombres y mujeres. Que cada palabra que recibamos no se la lleva el viento, la escribamos. Hay promesas que Dios te ha dado, hay palabras que Dios te ha dado. Cuando tú estás leyendo la Biblia, hay cosas que saltan a tu vista, que saltan y que te hacen saber que esa palabra es para ti. Susbráyala, escríbela, redáctala, guárdala en tu teléfono. ¿Por qué en el teléfono? Porque es el aparato que más usas en todo el día. Tienes que mantenerlo a la vista. ¿Para qué? Para poderla leer, para poderla buscar cuando sea necesario. Muchas veces en el desierto, o muchas veces el desierto es el lugar donde Dios va a incubar y a nutrir los sueños más grandes de tu vida. Mucha gente está diciendo, déjame pasar esta prueba, déjame pasar este proceso. Y ahí comienzo a pensar en lo que Dios me va a hablar. Y ahí comienzo a pensar en lo que Dios me va a hacer. Pero resulta, pasa y acontece que es en medio de las situaciones adversas donde se despierta el soñador que hay en ti. Donde se despierta la mujer de fe, el hombre de fe. Donde comienzas a tener pensamientos que vienen de parte de tu Dios, que son pensamientos de crecimiento, de expansión, de multiplicación, de lo nuevo, de lo bonito que viene de parte del Padre. Pero tú tienes que saber, pero estoy en el proceso. Eso no es un problema. Porque en el proceso es realmente donde se guarda, donde se comienza a gestar lo hermoso de Dios. Puede parecer todo lo contrario, pero estar lejos de lo que quieres en este momento es lo que te permite realmente imaginar hacia dónde quieres llegar. Es por eso que el entorno que el Señor utiliza es ese entorno que te prepara para la multiplicación y para el lanzamiento de tu propósito. Hay gente que el Señor está preparando en este momento. No solamente lo está preparando físicamente, lo está preparando en su mente, lo está preparando en su corazón y lo está preparando en su espíritu. Es decir, que cuando alguien desarrolla la capacidad de estar alegre, de estar sereno, de estar contento, de decir, Señor, no tengo lo que quiero, pero estoy tan agradecido contigo. El Señor dice, ¡pum! Prueba superada, vamos por más. Porque eso es lo que está haciendo. Está viendo cómo es tu reacción, cómo es tu actitud ante situaciones que se te presentan, que te dan la autoridad para ir por más. Todo momento de tensión y de angustia es un proceso que trae con él una enseñanza aplicada a tu vida diaria para bendición. Todo lo que el Señor nos permite pasar nos dejará una enseñanza. Y esa enseñanza evidentemente es para que la podamos aplicar y no repetir los mismos errores. Hablemos un momento de José. José fue un hombre que realmente tenía todo el derecho de ser obstinado, amargado, resentido y todo lo que usted quiera. Porque él simplemente lo que tuvo fue un sueño. Diga conmigo, un sueño. Él tuvo un sueño. ¿Y eso es algo bueno o malo? Bueno, algo grande, algo bonito. Él tuvo ese sueño. Pero de repente al contar su sueño fue lo que propició que sus hermanos lo vendieran, que sus hermanos lo traicionaran.
Y es allí donde él comienza a ver o a vivir o a experimentar lo que es el dolor, lo que es la traición, lo que es un momento amargo que viene de su propia familia. Entonces, del Señor haberle dado la revelación de un sueño, pasa de inmediato a un momento de mucho dolor, a un momento de mucha angustia, a un momento de no saber lo que iba a pasar. Pero inmediatamente José, como él portaba sobre su vida el favor de Dios, es llevado a un palacio. Y nuevamente viene la alegría, nuevamente viene el contentamiento. Viene José y comienza a ver cómo todo lo que toca prospera y es bendecido. Y viene en este caso nuevamente el enemigo a través de una mujer que se le ofrece a este hombre y quiere sacarlo del propósito divino. Y efectivamente lo sacan del palacio y lo meten en la cárcel. Otra vez, feliz, triste, feliz, otra vez a la cárcel. Un sube y baja de emociones, un proceso, otro proceso, un proceso, otro proceso. Señor, pero ¿cuándo esto se va a acabar? Tenía todo el derecho para estar amargado. Pero estando allí en la cárcel, seguía este hombre denotando que el favor de su padre estaba con él. Y no dejó de hacer lo que sabía que tenía que hacer. ¿Sabe qué le pasó a José? José comienza a traer revelación de los sueños que otros compañeros tenían. Es decir, José no sabía cuánto tiempo iba a estar en la cárcel. José no sabía, y de hecho, lo que sí sabía es que era injusto que estaba en la cárcel. Pero él no sabía cuánto tiempo iba a estar allí. Tampoco se explicaba por qué de lo que él estaba pasando. Pero él tenía algo claro: tengo un don de Dios. Y el don que Dios me ha dado es revelar los sueños. Por lo tanto, si alguien sueña, yo le voy a revelar su sueño. Es decir, yo voy a estar militante en la asignación que Dios me ha dado. Y esto es lo que hace la gran diferencia entre un hombre y una mujer que se preparan realmente para ir a un nivel de autoridad y de gloria, y uno que sencillamente se encarcela por sí mismo. Porque dijo: yo estoy viendo y estoy siendo partícipe de las bendiciones de otras personas. ¿Sabes? Dios te va a usar para darle palabra a otras personas en medio de tu proceso. Tal vez tú estés pasando por situaciones en tu matrimonio, o estés pasando situaciones con tus hijos, o estés pasando situaciones de salud, o estés pasando situaciones económicas, y el Señor pondrá palabra en tu boca para tú ministrar la vida de otros y para ver el milagro que se activa en la vida de otros a través de ti. Y eso comenzará a desarrollar en tu propia vida la certeza de que, aunque no sepas lo que está pasando, vas a tener la convicción de que tu Dios está obrando a tu favor y a favor de los tuyos. Literalmente comienza a ser el catalizador de tu propia liberación. José no fue libre cuando salió de la cárcel. José hablaba de lo libre que él era en su espíritu cuando comenzaba a dar de lo que Dios le había dado en medio de su proceso. Por eso es que el desierto, el proceso, los problemas son un catalizador que van a dar a conocer lo que llevas dentro, que te traerán la libertad, pero también te traerán la promoción. Es aquello que te va a llevar a tu promoción, a tu próximo nivel de bendición, a tu próximo nivel de gloria, para que veas el cumplimiento de las promesas de Dios sobre tu vida. Una temporada de transición no es un tiempo para despreciar. No es un tiempo para dormir. No es un tiempo para quejar. No es el tiempo para deambular como si no tuvieses un rumbo fijo. Tú vas a un puerto seguro cuando estás caminando de la mano del buen pastor, cuando estás caminando de la mano de Dios. Y es exactamente eso lo que tienes que cuidar, que estés caminando de la mano de Dios. No puedes perder el tiempo en medio de los conflictos, de los problemas, de las situaciones que te van a traer cambios. No puedes perder el tiempo solamente llorando. Puedes llorar para drenar, desahogarte, no hay problema. Pero no puedes quedarte allí sin acción. Porque cuando pierdes el tiempo, cuando sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, eso es una pérdida de tiempo. Comienzas a dar vueltas
y no avanzas hacia lo que Dios te ha llamado. En medio de un proceso, usted tiene que seguir avanzando como lo que es: el hijo o la hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que aunque no esté viendo, usted sabe que pertenece a una realeza, que ha sido llamado por un Dios todopoderoso a hacer cosas grandes en esta tierra. Dios está trabajando intencionalmente a tu favor. ¿Cómo lo está haciendo? Intencionalmente. Él lo está haciendo intencionalmente, porque quiere desvincularte del pasado, de lo que fue. Constantemente hay personas que quieren venir a decirte cosas que ya no eres. Pero Dios también va a ponerte personas a tu alrededor que te van a decir lo que sí eres. Porque la palabra del Señor nos dice que somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que aquí ahora todas son hechas nuevas. Que si el Señor todavía está tratando con tu carácter, igual aunque esté tratando con tu carácter, no eres la misma persona de ayer. Eres alguien nuevo y Él quiere desvincularte del pasado, de los errores del pasado, de aquello que hiciste consciente o inconscientemente. Él quiere que te termines de desvincular de eso. Que dejes atrás aquello que te robó la paz y que estás permitiendo que hasta el día de hoy te la robe. Desvincularte de lo que pudo ser y no fue. Desvincularte de todo lo que representa estar detrás. También quiere sanarte. También quiere traer refrigerio a tu corazón. Sanidad del alma, sanidad divina. Que tú puedas caminar libre realmente con un corazón entendido. La gente puede decir lo que sea, la gente puede pensar lo que sea, pero cuando tú te sientes en paz con tu Dios, eso saldrá a la luz. El Espíritu Santo dará testimonio de ti y los frutos van a respaldar ese testimonio. Por eso puedes caminar tranquilo. Y eso representa sanidad para tu vida. También representa la restauración. Él quiere desvincularte del pasado, quiere sanarte y quiere restaurarte. Pero también en este tiempo de transición, Él quiere equiparte, Él quiere prepararte, Él quiere recargarte para lo que te queda por hacer en el nuevo camino que Dios te está dando. Él quiere darte las herramientas. Y durante todo este año que ha comenzado, pasó el mes de enero, y gracias a Dios que pasó, y sobreviviste al mes de enero y lo superaste, y ya estás en febrero y tú te das cuenta que las cosas no es que están maravillosas todavía, ¿verdad? Porque el mes de febrero es un mes de mucha transición. Atención con esto, porque son cambios de estrategia, de mentalidad, cambios que tú tienes que hacer para tu fortalecimiento espiritual, que Dios te va a dar y que son necesarios para que te equipes, para que tengas ya a la mano la diferencia entre una persona que hoy no está creyendo, sino que necesita ver, y la persona que sin ver cree. Es que ya se comienza a equipar, a llenar, comienza a cargar todo lo que viene de parte de Dios, para que en el momento preciso ya inmediatamente se detone, se dispare lo que Dios va a hacer. A diferencia de aquel que necesita ver, que va a comenzar cuando comience a ver. Por eso es que eres bienaventurado, por creer sin ver. Date un aplauso a ti mismo. No comiences al ver, comencemos desde ya. Se fue enero, sobrevivimos, estamos en febrero y ahí estamos viendo las cosas. Pero son cosas que el Señor nos va a permitir vivir para equiparnos, para prepararnos, para recargarnos. José no tenía las respuestas para él, pero tenía la respuesta para otros. Dígale al que está a su lado, eso es como difícil, ¿verdad? Wow, tener respuesta para otro, soltar la palabra para otro, ver cómo Dios te usa para que otros reciban el milagro y tú en la espera del tuyo. Pero jamás serán iguales
Porque el que recibió la palabra, la recibió y listo, disfrutó de eso. Pero tú quedas con la formación que permanece en el tiempo. Que cuando venga otra situación tú dices, no te preocupes porque ya Dios me sacó de una que era mala y de esta no va a ser diferente. Ahora voy a otro nivel de bendición, a otro nivel de gloria, a otro nivel de conquista y de victoria. Quiero compartir contigo 5 cosas que te van a ayudar a mantenerte enfocado en medio de la transición y de un proceso fuerte. Y la primera de ellas es buscar la presencia de Dios de forma continua. No solamente los domingos cuando estamos en la iglesia. Es de forma continua, en tu casa, en tu carro, en tu lugar de trabajo. Comenzar a adorar al Señor en todo tiempo, en todo momento. La adoración es una brújula, o es la brújula de tu buque de guerra, que te hace avanzar muchas veces a un mar desconocido donde tú no ves lo que está pasando. Pero cuando comienzas a adorarle, cuando comienzas a exaltar su nombre, cuando comienzas a reconocer su señorío sobre tu vida, tú no puede que no estés viendo, pero vas a estar sintiendo esa presencia sublime de tu Señor que te acompaña. Puede que te sientas quebrantado, adolorido, pero sientes el abrazo de ese Padre maravilloso que te dice, estoy contigo. Por eso la búsqueda de Dios es de continuo. No solo cuando tengamos un problema. Un adorador mueve la mano de Dios porque va a mostrar lo que no se ve. Pero aquí lo importante no es que nosotros veamos. Aquí lo importante es que Él está viendo hacia dónde nos está llevando. Y cuando estamos en su presencia de continuo, estamos caminando seguros con Él. Es importante también refrescar en tu memoria constantemente las promesas de Dios. Sus palabras son promesas. Sus palabras o la palabra de Dios son declaraciones, mandamientos, profecías para nuestras vidas. Y cuando su palabra está constantemente en nuestras vidas, comienzan a ser un refrigerio del día a día. Usted abre sus ojos y comienza el tren del día a día. Los que tienen niños pequeños, a llevarlos al colegio, que si el desayuno, que si la cosa, a llevarlos para allá, irse para que el trabajo, volver a ver. Y comienza su día a día. Y es como la persona cuando comienza a hacer ejercicio, ¿verdad? Arranca, pero llega un momento que le da ¿qué? Sed. Y necesita hidratarse. De la misma forma, cada uno de nuestros días necesitamos ese refrigerio espiritual. Necesitamos esa palabra que la vamos a buscar en un momento cuando te digan algo incómodo, cuando te den una noticia que no esperabas, cuando pases por una situación, cuando estés en la espera. Ahí vendrá la palabra como un refrigerio a tu alma y a tu espíritu, que te traerá convicción, que te traerá seguridad. Lo tercero, debes renunciar a la mentalidad de Egipto. Las personas que tienen mentalidad de Egipto son personas que retrasan la bendición. Jesús nos enseña a tener fe. Y una de las cosas que nosotros vemos en el pueblo de Israel es que ellos tuvieron fe cuando le pidieron al Señor que los sacara de la esclavitud. Y se emocionaron cuando el Señor dijo, sí, vamos a salir. Sí, pero en el proceso, en ese espacio del punto de salida al punto de llegada, en ese proceso de transición, comenzaron a extrañar su esclavitud. Comenzaron a extrañar su vida pasada. Comenzaron a extrañar lo que tenían, aunque sabían que eran esclavos. ¿Sabe? Hay cristianos que hoy en día les gusta voltear un ratico y se acuerdan cuando yo rumbeaba, cuando yo llegaba borrado a mi casa. Ajá.
como Peruelito el loco y limpio. No había para la comida, pero se había para la bebida, para los vicios. Comienzan a ver y comienzan a hacer comentarios. Era divertido. Conocí a fulano, mengano. Comienzan a ver su esclavitud y dejan de ver que van a una tierra prometida. El pueblo de Israel retrasó su bendición de 40 días a 40 años. Dios nos guarde, iglesia. Todo por quejarse, todo por querer tener algo que antes, aunque les estaba haciendo daño, lo desearon en un momento. La mente de Cristo está sobre tu vida. Por lo tanto, tienes que saber que tú eres libre de toda atadura del pasado, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Que el pasado quedó atrás, que eres libre, que tu libertad, escúchame, tu libertad no está dado porque alguien te diga que eres libre, sino tú internamente sabes, Señor, yo soy libre. Por lo tanto, puedo hacer cosas que otros no pueden hacer. Tú puedes provocar el mover y el poder de Dios cuando tú te lo propongas, cosa que otros no pueden hacer, porque mientras Jesús no habita en el corazón, hay cosas que por más que se quieran no se van a lograr. Lo quinto, mantente activo y militante. No te rehúses a servir a Dios en medio del proceso. Hay gente que cuando está pasando por procesos difíciles dice: no quiero ir a la iglesia. Eso es una cosa que nunca la voy a entender. No es que no quiero ver a nadie. ¿Y quién le dijo a usted que venía a la iglesia a ver gente? En medio del proceso es cuando más tenemos que estar militantes. ¿Sabe por qué? Porque te conviertes en alguien confiable, que cuando el Señor te entregue algo te diga: te lo voy a dar. ¿Sabes por qué, hijo? Porque me ha servido en las buenas y en las malas, cuando hay y cuando no hay, cuando se puede y cuando no se puede, cuando sientes y cuando no sientes. Por lo tanto, te doy con la seguridad que no vas a perder lo que te estoy dando. Militante. Y sí, es una guerra en el espíritu que tienes que pelear. Tú tienes que saber cuál es tu asignación. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Qué es aquello que estás aportando para su reino? ¿Cómo te distingues en el reino de Dios? ¿Qué es lo que mejor sabes hacer? ¿Sabes tocar? ¿Sabes cantar? ¿Sabes danzar? ¿Sabes servir? ¿Sabes qué sabes? Militante en los recursos que Dios ha puesto en tus manos para su reino. Y te vuelves confiable para tu Señor. Por último, prepárate para el lanzamiento que Dios te dará a la conquista de tus promesas. Hay que prepararse. Porque si tú le estás pidiendo al Señor cosas grandes, pero hoy estás pasando por un proceso de transición donde la duda, que es prima hermanita de la incredulidad, están tocando tu puerta, están allí haciéndote frente. Tú tienes que saber: el Señor me está preparando para ir por más. Es más, te está preparando para que no te sorprendas, porque Él va a superar tus expectativas. Dios es experto en superar expectativas y está dispuesto a superar las tuyas si tan solo crees. Él lo va a hacer. Quiero compartir contigo esta historia de un caballo que dice así: un campesino que luchaba con muchas dificultades poseía algunos caballos para que le ayudasen en los trabajos de su pequeña hacienda. Un día, su capataz le trajo la noticia que uno de sus caballos había caído en un viejo pozo abandonado. ¿En qué había caído? En un viejo pozo abandonado. El pozo era muy profundo
y sería extremadamente difícil sacar el caballo de allí. El campesino fue rápidamente hasta el lugar del accidente y revisó la situación, asegurándose de que el animal no se hubiese lastimado. Efectivamente, no se lastimó. Pero por la dificultad y el alto precio para sacarlo del fondo del pozo, creyó que no valía la pena invertir en la operación rescate. Es decir, este campesino dueño del caballo creyó, diga conmigo, creyó, que no valía la pena hacer una inversión para rescatar a este animal. Tomó entonces la difícil decisión, determinó que el capataz sacrificase al animal tirando tierra en el pozo hasta enterrarlo allí mismo. Y así comenzó el proceso. Los empleados, comandados por el capataz, comenzaron a lanzar tierra dentro del pozo de forma tal que pudiese cubrir al caballo. Pero, diga conmigo, pero a medida que la tierra caía en el animal, este se sacudía y se iba acumulando en el fondo, posibilitando al caballo para que pudiese subir. Escúchame esto. Hubo alguien, en este caso este campesino dueño del caballo, que determinó y dijo: no puede vivir más porque no tengo cómo ayudarlo. Se me hace imposible poder invertir todo lo que se necesita para poder rescatar a ese animal. Esa era la postura del campesino, eso era lo que él creía. Sin embargo, fue una decisión que él tomó. Pero este animal, este caballo, no tenía la misma postura y tampoco tenía la misma disposición. Él quería vivir. Él estaba sumergido en un pozo. Él estaba sumergido en un lugar donde no se podía mover tanto, donde no podía hacer mucho, pero estaba determinado a vivir y a superar esa situación. Y fue allí entonces donde cada vez que le echaban tierra en su espalda, cada vez que le echaban tierra sobre él, este caballo se sacudía. ¿Qué hacía el caballo? Se sacudía. Sacúdase en un momento, por favor, sacúdase. Se sacudía. Pero no solamente se sacudía, sino que el caballo comenzaba a mover sus patas y toda la tierra que se sacudía comenzaba a quedar debajo de sus paticas. Y esto comenzó entonces a propiciar una situación. El caballo se sacudía con toda la arena, la tierra que le estaban quitando, y comenzaba a subir y a subir y a subir hasta que él mismo se dio cuenta que así era posible salir de ese pozo. ¿Sabes qué está pasando el día de hoy? La gente tal vez te esté criticando y te esté lanzando y te hablando y te esté diciendo y te esté hablando de que no vas a poder y te esté lanzando críticas y te esté lanzando o te esté diciendo palabras hirientes, y son esas como las palas de arena que comienzan a caer sobre ti. Pero llegó el momento, llegó la hora que te tienes que sacudir, porque todo aquello que el enemigo o tus enemigos han lanzado contra ti para hundirte y para enterrarte, será lo mismo que Dios usará a tu favor para sacarte a la luz, para que seas visible, para que puedas levantarte, para que puedas salir de esa situación. Lo que para muchos creían que sería la muerte, para ti, con la óptica del reino, comienza a ser diferente. Un campesino creyó, pero un caballo también creyó. Tienes que creer en cada una de las promesas que Dios te ha dado. Tus momentos de presión y de transición son momentos de preparación para que puedas cambiar la condición que tienes en este momento a una mejor, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Te quieren enterrar vivo? Pero diga conmigo, pero estoy vivo. Dígalo fuerte, pero estoy vivo. Y si estoy vivo, mi propósito está vivo. Y si camino con el que vive y reina,
entonces me preparo para vivir y reinar también en esta tierra en el nombre poderoso de Jesús. Sacúdese la incredulidad, sacúdete la falta de fe, sacude los miedos, sacude los temores de tu vida y prepárate para levantarte. Prepárate para salir del hoyo. Prepárate para salir de ese momento difícil, de ese momento duro, porque solamente es transitorio. Tiempos de transición que solo te llevan a tu preparación y a tu formación para ver la gloria de Dios manifestándose en tu vida. Desarrolla carácter en Él. Espera el tiempo necesario con las palabras y las actitudes correctas. Y prepárate también para ver cómo Dios te lleva a lo que estás esperando, al cumplimiento de tus sueños. Te bendigo en el nombre de Jesús.